Panorama bíblico en 7 dispensaciones. Según el relato bíblico en Génesis 1, Dios creó todo en 6 días y descansó en el séptimo día. Permíteme compartirte un resumen de esos días de la creación. 1. Día 1. La luz. Dios dijo, haya luz, y la luz apareció. Así comenzó la separación entre la luz y la oscuridad. 2. Y día 2. La atmósfera y el firmamento. Dios separó las aguas que estaban debajo del cielo de las aguas que estaban sobre el cielo. Creó el firmamento. 3. Y día 3. La tierra seca y las plantas. Dios reunió las aguas en un solo lugar, formando los mares. Apareció la tierra seca, y Dios hizo crecer la vegetación, hierbas, árboles y plantas. 4. Día 4. El sol, la luna y las estrellas. Dios creó el sol para gobernar el día, la luna para gobernar la noche y las estrellas. Así se estableció el ciclo de días y noches. 5. Día 5. Las aves y los animales marinos. Dios creó las aves para volar en el cielo y las criaturas marinas para habitar en las aguas. 6. Día 6. Los animales terrestres y el ser humano. Dios creó los animales terrestres, desde los más pequeños hasta los más grandes. Luego, creó al ser humano a su imagen y semejanza, dándole dominio sobre la creación. 7. Día 7. El descanso. En el séptimo día, Dios descansó de su obra de creación. Por eso, en español, llamamos al séptimo día sábado, del hebreo sabbat, que significa descanso 12. Así, en 6 días, Dios formó el mundo y todo lo que hay en él. Es un relato poderoso que nos recuerda su creatividad y amor por su creación. Primera dispensación según la Biblia. La dispensación es un concepto teológico que se refiere a diferentes periodos en la historia de la humanidad en los que Dios ha tratado con la humanidad de manera específica. Cada dispensación tiene un propósito particular y revela aspectos diferentes de la voluntad divina. Permíteme explicarte sobre la primera dispensación, que se encuentra en el libro de Génesis. 1. Dispensación de la inocencia. Inicio. Esta dispensación comenzó con la creación de Adán y Eva en el jardín del Edén. Características. Adán y Eva vivieron en perfecta comunión con Dios. No conocían el pecado y vivían en un estado de pureza. Dios les dio un mandamiento simple: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, Génesis 2, 16-17. Duración. Terminó cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios al comer del fruto prohibido, lo que resultó en la entrada del pecado y la caída de la humanidad, Génesis 3. Enseñanza clave. La inocencia nos muestra la importancia de la obediencia a los mandamientos de Dios y cómo el pecado afecta nuestra relación con Él. 12. En resumen, la primera dispensación fue un tiempo de inocencia y comunión directa con Dios, pero también marcó el inicio de la lucha contra el pecado. Segunda dispensación según la Biblia. La segunda dispensación, según la Biblia, es conocida como la dispensación de la conciencia. Duró aproximadamente 1656 años, desde la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén hasta el diluvio universal, Génesis 3:8 a 8:22. Permíteme profundizar en los detalles. 1. Inicio y características. Comenzó después de la caída de Adán y Eva. En este periodo, los seres humanos ya no eran inocentes, habían desobedecido a Dios y conocían el bien y el mal. La conciencia humana se convirtió en su guía moral. No había leyes específicas reveladas por Dios, sino que las personas debían discernir lo correcto y lo incorrecto basándose en su conciencia. 2. Desarrollo. Durante esta dispensación, la humanidad se multiplicó, pero también se corrompió. La Biblia relata historias de Caín y Abel, la maldad creciente y la violencia en la sociedad. A pesar de la caída, Dios seguía interactuando con las personas. Por ejemplo, Dios mostró gracia a Noé y su familia al salvarlos en el arca durante el diluvio. 3. Culminación. La dispensación de la conciencia llegó a su fin con el diluvio universal. Dios juzgó la maldad de la humanidad y decidió destruir a todos, excepto a Noé y su familia, quienes encontraron gracia ante sus ojos. El arca se convirtió en un símbolo de salvación y preservación en medio del juicio divino. 4. Enseñanza clave.
Esta dispensación nos muestra la importancia de la conciencia moral y cómo, incluso en un mundo caído, Dios sigue siendo misericordioso y provee una vía de escape para aquellos que confían en Él. En resumen, la dispensación de la conciencia fue un periodo crucial en la historia bíblica, marcado por la lucha entre el bien y el mal, la conciencia como guía y la intervención divina. Tercera dispensación según la Biblia. La tercera dispensación según la Biblia es conocida como la dispensación del gobierno humano. Permíteme explicarte más sobre este periodo. 1. Inicio y características. Esta dispensación comenzó después del diluvio universal, cuando Dios había eliminado toda vida en la tierra, excepto a la familia de Noé, Génesis 8. Dios estableció un pacto con Noé y su familia, y les dio autoridad para gobernar sobre la tierra. Fue la primera vez que se introdujo el concepto de gobierno humano y responsabilidad colectiva. 2. Promesas y mandatos a Noé. Dios hizo las siguientes promesas a Noé y su familia. Ya no maldeciría la tierra nuevamente como lo hizo con el diluvio. Estableció un pacto con el arco iris como señal de su promesa, Génesis 9, 8-17. Además, Dios les dio mandatos sobre la vida y la justicia, incluyendo la prohibición de derramar sangre y la responsabilidad de multiplicarse y llenar la tierra. 3. Desarrollo y desafíos. A pesar de las promesas divinas, la humanidad pronto enfrentó desafíos. La construcción de la Torre de Babel, Génesis 11, reveló la tendencia humana a rebelarse contra Dios y buscar su propia gloria en lugar de obedecer sus mandatos. 4. Enseñanza clave. La dispensación del gobierno humano nos muestra la importancia de la responsabilidad y la necesidad de someternos a la autoridad divina incluso cuando tenemos libertad para gobernarnos a nosotros mismos. En resumen, esta dispensación marcó un nuevo comienzo después del diluvio, con la humanidad asumiendo la responsabilidad de gobernar la tierra. Cuarta dispensación según la Biblia. La cuarta dispensación según la Biblia es conocida como la dispensación de la promesa. Esta etapa se extiende desde el llamado de Abraham hasta la entrega de la ley a Moisés en el monte Sinaí. Permíteme profundizar en los detalles. 1. Inicio y características. Dios llamó a Abraham, originalmente llamado Abram, en Génesis 12. Le hizo promesas específicas, incluyendo la promesa de una tierra, la tierra prometida, y la promesa de que su descendencia sería numerosa y bendeciría a todas las naciones. Durante esta dispensación, Dios estableció un pacto con Abraham y su descendencia. 2. Desarrollo y desafíos. Abraham y su esposa Sara tuvieron que confiar en las promesas divinas a pesar de las dificultades, como la esterilidad de Sara y la incertidumbre sobre la posesión de la tierra. A lo largo de esta dispensación, vemos la fe de Abraham y cómo Dios cumplió sus promesas, incluso cuando parecían imposibles. 3. Enseñanza clave. La dispensación de la promesa nos muestra la importancia de la fe y la confianza en las promesas de Dios. Abraham es considerado un modelo de fe, Hebreos 11, 8-19. También anticipa la venida de Cristo, ya que las promesas a Abraham apuntan a la bendición para todas las naciones a través de Jesús. En resumen, esta dispensación destaca la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas y cómo la fe es esencial para nuestra relación con Él. Quinta dispensación según la Biblia. La quinta dispensación según la Biblia es conocida como la dispensación de la ley. Permíteme explorar más a fondo este periodo. 1. Inicio y características. La dispensación de la ley comenzó con la entrega de los 10 mandamientos a Moisés en el monte Sinaí, Éxodo 20. Durante esta etapa, Dios estableció una ley específica para el pueblo de Israel. Los mandamientos incluían aspectos morales, ceremoniales y sociales. 2. Propósito y desafíos. El propósito principal de esta dispensación era demostrar que nadie puede cumplir perfectamente la ley. A pesar de los mandamientos, la humanidad seguía pecando. Los desafíos incluyeron la necesidad de ofrecer sacrificios para la expiación del pecado y la rigidez de las normas legales. 3. Enseñanza clave. La dispensación de la ley nos muestra la incapacidad humana para alcanzar la perfección por sí misma. La ley señala el pecado y la necesidad de un Salvador. Además, anticipa la venida de Cristo, quien cumplió la ley y nos liberó de su condenación. En resumen,
Esta dispensación marcó un periodo en el que la ley mosaica fue central en la relación entre Dios e Israel. Quinta dispensación según la Biblia. La quinta dispensación según la Biblia es conocida como la dispensación de la ley. Permíteme explorar más a fondo este periodo. 1. Inicio y características. La dispensación de la ley comenzó con la entrega de los 10 mandamientos a Moisés en el monte Sinaí, Éxodo 20. Durante esta etapa, Dios estableció una ley específica para el pueblo de Israel. Los mandamientos incluían aspectos morales, ceremoniales y sociales. 2. Propósito y desafíos. El propósito principal de esta dispensación era demostrar que nadie puede cumplir perfectamente la ley. A pesar de los mandamientos, la humanidad seguía pecando. Los desafíos incluyeron la necesidad de ofrecer sacrificios para la expiación del pecado y la rigidez de las normas legales. 3. Enseñanza clave. La dispensación de la ley nos muestra la incapacidad humana para alcanzar la perfección por sí misma. La ley señala el pecado y la necesidad de un Salvador. Además, anticipa la venida de Cristo, quien cumplió la ley y nos liberó de su condenación. En resumen, esta dispensación marcó un periodo en el que la ley mosaica fue central en la relación entre Dios e Israel. Quinta dispensación según la Biblia. La quinta dispensación según la Biblia es conocida como la dispensación de la ley. Permíteme explorar más a fondo este periodo. 1. Inicio y características. La dispensación de la ley comenzó con la entrega de los 10 mandamientos a Moisés en el monte Sinaí, Éxodo 20. Durante esta etapa, Dios estableció una ley específica para el pueblo de Israel. Los mandamientos incluían aspectos morales, ceremoniales y sociales. 2. Propósito y desafíos. El propósito principal de esta dispensación era demostrar que nadie puede cumplir perfectamente la ley. A pesar de los mandamientos, la humanidad seguía pecando. Los desafíos incluyeron la necesidad de ofrecer sacrificios para la expiación del pecado y la rigidez de las normas legales. 3. Enseñanza clave. La dispensación de la ley nos muestra la incapacidad humana para alcanzar la perfección por sí misma. La ley señala el pecado y la necesidad de un Salvador. Además, anticipa la venida de Cristo, quien cumplió la ley y nos liberó de su condenación. En resumen, esta dispensación marcó un periodo en el que la ley mosaica fue central en la relación entre Dios e Israel. Sexta dispensación según la Biblia. La sexta dispensación, según la Biblia, es conocida como la dispensación de la gracia. Permíteme explicarte más sobre este periodo. 1. Inicio y características. La dispensación de la gracia comenzó con el nuevo pacto sellado con la sangre de Jesucristo. En el momento de la última cena, Jesús dijo: "Esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre derramada en sacrificio por ustedes". Lucas 22:20. Durante esta dispensación, la salvación se ofrece a todos los seres humanos a través de la fe en Cristo. Ya no estamos bajo la rigidez de la ley mosaica, sino bajo la gracia y el perdón de Dios. 2. Desarrollo y desafíos. La dispensación de la gracia abarca desde la muerte y resurrección de Jesús hasta el presente. Durante este tiempo, Dios ofrece la salvación por medio del sacrificio de su Hijo. La fe en Jesús es lo único que se requiere para recibir la salvación. La Iglesia, como el cuerpo de Cristo, tiene la responsabilidad de compartir el Evangelio con el mundo. 3. Enseñanza clave. Esta dispensación nos muestra la inmensa gracia de Dios al ofrecer la salvación a todos, independientemente de nuestros méritos o esfuerzos. También anticipa la venida de Cristo, quien cumplió la ley y nos liberó de su condenación. En resumen, la dispensación de la gracia es un tiempo de misericordia divina, donde la fe en Jesús nos conecta con la salvación. Séptima dispensación según la Biblia. La séptima dispensación es conocida como la dispensación del reino milenial o simplemente el reino milenario. Permíteme explicarte más sobre este periodo. 1. Inicio y características. La dispensación del reino milenial comenzará después del regreso de Jesucristo a la tierra. Este evento se conoce como la segunda venida. Durante esta dispensación, Jesús establecerá su reinado en la tierra durante 1000 años.
Este periodo se menciona en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 20, 4-6. 2. Características clave. Gobierno de Cristo. Jesús gobernará desde Jerusalén como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Su gobierno será perfecto, justo y lleno de paz. Satanás atado. Durante estos 1000 años, Satanás será atado y no podrá engañar a las naciones. Apocalipsis 20, 2-3. Resurrección de los creyentes. Los creyentes en Cristo que hayan muerto antes de su regreso serán resucitados para reinar con Él. Apocalipsis 24. 3. Enseñanza clave. La dispensación del reino milenial nos muestra la culminación de la historia humana, cuando Jesús reinará en justicia y restaurará la creación a su estado original. Es un tiempo de plenitud de bendiciones para aquellos que han confiado en Cristo. En resumen, la séptima dispensación representa la realización más cercana hasta ahora del deseo original de Dios de habitar con nosotros en este planeta.